teología contemporánea. En la teología contemporánea, a partir del siglo XIX, XX y XXI, es en realidad como mucho, así que vamos a tener que optar por hacer algunos énfasis en la teología contemporánea. Y me gustaría, ya les he mandado por el WhatsApp el sílabo, pero lo vamos a revisar aquí. Voy a subirlo un ratito, déjenme. Aquí. Buenas noches, pastor, bendiciones. Hola, Sandrina, ¿cómo estás? Estamos empezando. Gracias. Ok. ¿Se puede ver ahí en la pantalla? Hermanos, ¿se puede ver? Sí, ahora sí, pasó. Sí. Ok. Bueno, ese es el sílabo, que es el curso que ya yo he dado en otras ocasiones, en otros lugares, pero no estoy seguro si los créditos son 2, pero ya ustedes lo van a decidir ahí seguramente el seminario. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. El curso procura brindar al estudiante o a la estudiante también algunas herramientas para el estudio y la reflexión sobre las corrientes teológicas contemporáneas, proveyendo criterios bíblicos para realizar una defensa o apología de la fe cristiana. Estudiaremos los planteamientos teológicos del mundo occidental más influyentes de los últimos años, realizando un análisis de los énfasis teológicos correspondientes. Así que vamos a tratar de modo panorámico, son 8 semanas, por lo menos 5 problemas o corrientes contemporáneas que generan controversia. Por un lado está en orden de antigüedad, digamos así, la teología de la liberación como teología latinoamericana. Hablaremos de la teología latinoamericana, de varias teologías, y entre ellas la teología de la liberación. Luego, la otra teología que se conoce más como teología feminista y que luego se amplió para hablar de la teología de género, que nosotros no compartimos necesariamente, pero tenemos que estudiar cuáles son las posturas y los planteamientos, así como las reacciones también de las iglesias frente a la teología de género. Luego hablaremos de la teología de la prosperidad. Casi me hubiera gustado, y tal vez lo podamos poner así, después de la teología de la liberación, estudiar la teología de la prosperidad, porque ambas tienen que ver con el tema de la pobreza en América Latina, es decir, la reacción de los teólogos liberales en el primer lugar para la teología de la liberación y los teólogos más conservadores para la teología de la prosperidad como respuesta a la problemática del hambre, de la miseria, de la pobreza en América Latina. Naturalmente, en cada uno de los temas trataremos la realidad de la situación en América Latina, que dio lugar a la emergencia de estas teologías, tanto de la liberación como de la prosperidad en el orden económico, y luego en relación con el tema de la identidad, la teología de género y otras teologías emergentes. Luego veremos el movimiento ecuménico para tratar el problema de la iglesia o la eclesiología contemporánea. Es la teología de la unidad. ¿Hasta dónde es posible la unidad de las iglesias y cuál es la propuesta, ¿no? Básicamente la propuesta de este movimiento, el movimiento ecuménico, que no es nuevo. Lo ecuménico que nosotros conocemos, lo conocemos a partir de 1948, con la formación del Consejo Mundial de Iglesias. Sin embargo, el movimiento ecuménico es un movimiento de muchísimos años, yo diría desde la edad media baja, desde los inicios de la cristiandad hasta nuestro tiempo. Pero nos enfocaremos en el movimiento ecuménico moderno y contemporáneo, ¿no? Luego estaremos hablando de un movimiento que ha influido mucho en el área de la espiritualidad, la mística,
es el movimiento de la New Age o la nueva era, y que también ha tenido alguna repercusión y algunos ingresos dentro de las iglesias, ¿no? La nueva era ha influido o se ha metido, y algunos hermanos no se dan cuenta y piensan que algunas prácticas de la nueva era son propias de la espiritualidad, así que trataremos de aclarar y de diferenciar qué cosa es este pensamiento de la nueva era, que tiene que ver mucho con lo psicodélico, aunque es una palabra más referida tal vez a la cultura, pero está a la base del tema de la nueva era. Y luego el movimiento neoapostólico y profético, que es una corriente que se está haciendo grande. Allí la teología de ellos es la teología restauracionista, que ha crecido muchísimo en los últimos 40 años, al punto que ha cambiado un poco la taxonomía o la clasificación y el número del protestantismo evangélico con esta nueva categoría. Me refiero, por ejemplo, a que normalmente nosotros hablamos del protestantismo histórico, hablamos del movimiento evangélico, evangelical, y hablamos del movimiento pentecostal, neopentecostal, pero hay otro movimiento que es el movimiento de la nueva reforma apostólica, movimiento neoapostólico profético, de la nueva reforma también le llaman, que ha crecido bastante, ¿no? Bastante. Tanto que la enciclopedia mundial, la enciclopedia evangélica o teológica mundial, ya ha incluido una categoría como el restauracionismo. Y es la categoría que está creciendo más a nivel mundial. Entonces, de ahí que será importante estudiar el movimiento neoapostólico y profético. Bueno, básicamente nos concentraremos en estos 6 movimientos. Y claro, antes de eso tenemos que dar un panorama general de lo que es la teología contemporánea actual. ¿Qué es lo que pretendemos en este curso? ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Identificar, conocer y entender las principales discusiones teológicas desarrolladas al interior de la Iglesia cristiana en la actualidad, con énfasis en el contexto de América Latina. Podemos estudiar la teología europea, la teología norteamericana y otras teologías africanas y asiáticas, pero nos enfocaremos un poco más en el contexto de América Latina. No está de más decir que valdría la pena que por lo menos leamos algo de los desarrollos de la teología en Asia y en África, donde están ocurriendo muchos cambios importantes, ¿no? Hay una iglesia en la China, por ejemplo, que está creciendo muchísimo, muchísimo, y hay todo un despertar, digamos, en la China. Luego, en el resto del Asia, también hay un movimiento fuerte de contextualización del Evangelio y por lo mismo de recreación de la teología, igual como la teología africana también, ¿no? Relativo a los diferentes movimientos evangélicos. Yo por lo menos ando leyendo, con mi poco inglés, la teología pentecostal asiática y africana. Y hay muchísimas cosas nuevas e interesantes planteando. Pero aquí nos vamos a enfocar en lo que es el contexto latinoamericano. Luego queremos evaluar y dialogar con las corrientes y movimientos teológicos actuales, explicando los principios de la teología occidental a fin de orientar a la Iglesia sobre tales movimientos. Es decir, nuestra preocupación siempre será la Iglesia, ¿no? Cómo orientar. Para eso estudiamos teología contemporánea, de modo que la Iglesia no se sienta de repente sorprendida con estos temas. No es para enseñarlo directamente a la Iglesia como un curso,
sino para estar al tanto nosotros y ver qué lugar ocupa nuestra teología o a qué corrientes obedece nuestra teología que estamos en proceso de elaboración nosotros mismos. Llámese la teología reformada, teología carismática o lo que fuera. Queremos por eso evaluar críticamente y dialogar con las corrientes o movimientos teológicos actuales, explicando los principios de la teología occidental a fin de orientar a la Iglesia sobre tales movimientos. Para eso tenemos que leer mucho de lo que se está diciendo con una mentalidad abierta, no entrar con el pie en alto o tal vez con una perspectiva apologética y defensiva, ¿no? Sino leer a los clásicos, en lo posible leer a los autores originales, no autores de segunda mano que digan lo que dicen los otros. Por ejemplo, a mí no me gusta leer libros que digan qué es lo que piensan los teólogos de la liberación, sino más bien hay que ir a los mismos teólogos de la liberación y leerlos a ellos en sus fuentes originales para ver qué es lo que ellos dicen. Porque los que escriben y dicen que dicen, pues dicen mal, porque leen mal, leen con prejuicios. Yo les voy a recomendar algunas obras con algunas salvedades. Por ejemplo, uno de los libros que se utiliza es el de Harvey Cohn, Teología Contemporánea en el Mundo. Pero Harvey Cohn, aun cuando puede ser muy bueno analizando y criticando, sin embargo es como muy evangelical, muy conservador, y pues como que todo le parece mal, como que la teología de él fuera la única y la mejor. Y no es correcto, no me parece. Sin embargo, como no tenemos mucha literatura sobre teología contemporánea, tal vez hay que leerlo pues y escucharle, ¿no? Pero hay otros libros que les voy a recomendar, el de Rosino Ghibellini, por ejemplo, que es un italiano, que ha escrito sobre la teología occidental. Luego está el de Mackintosh, no recuerdo ahorita el nombre, pero va a estar en la bibliografía. Ahora les voy a pasar una bibliografía básica, pero luego les pasaré una bibliografía mucho más amplia de las corrientes teológicas en América, en el mundo entero, ¿no? Así como sobre el movimiento ecuménico, hay otra bibliografía también que vale la pena que leamos, es decir, autores en sus fuentes. Entonces, queremos fortalecer nuestra fe cristiana y el conocimiento teológico, de modo que permita una sana apología de la verdad revelada, prestando atención al contexto social, cultural y económico en el que se desarrolla la Iglesia y en el que emerge una teología. Es decir, sin entender el contexto histórico en el que nace una teología, mal podríamos comprender la propuesta de esa teología, ¿no? Mencionaremos de paso algunas teologías, aparte de la teología feminista, la teología queer, la teología de la homosexualidad, qué sé yo, las teologías emergentes, una serie de teologías emergentes que tienen alguna aspiración de ser consideradas como un frente de debate y de discusión. Hay que escucharles primero, leer lo que ellos plantean y luego, si creemos, hay que refutarlos, pero con exégesis, con teología bíblica y no solo con ideas contrarias, ¿no? No se trata de poner la idea del otro, oponerse a la idea del otro con mis ideas. Ustedes habrán visto que ayer, cuando tuvimos el conversatorio, habían algunos de los expositores, no vamos a mencionar nombres, que hicieron un planteamiento desde su propia denominación, desde su propia idea o postura, y no desde la Biblia. Lo cual, claro, es respetable, pero no es lo que habíamos querido, sino más bien poner fundamento bíblico, teológico, con base sobre la teología contemporánea. Y de eso se tratará en este curso también.
No se trata de decir, a mí no me gusta esa teología, tal, a mí me parece que no es bíblica, sino que discutiremos a ver por qué no es bíblica, ¿no? O qué es lo que está diciendo, si está o no está en la Biblia, ¿no? Y eso tiene que ver con un conocimiento exegético. Solo para ponerles un ejemplo rapidito. La teología, la nueva teología de la homosexualidad, plantean que la palabra homosexualidad no está en la Biblia. Por lo tanto, todo lo que se diga y se menciona en la Biblia sobre los homosexuales tiene como otro sentido, que no tiene que ver exactamente con la homosexualidad. Claro, es un tema discutible. Habría que ver hasta qué punto sociedades bíblicas y los hermeneutas o exégetas, hasta qué punto fueron influidos por su teología contemporánea de su época, llámese de la Edad Media, de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea, para ver si tradujeron la Biblia en base a esos conceptos previamente establecidos en su mente sobre el tema de la sexualidad. Para solo ponerles un ejemplo, ¿no? Y escucharles a ver qué dicen los teólogos de la homosexualidad o de la sexualidad y de género, escucharles y debatir desde las ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias bíblicas, históricas y teológicas, los conceptos que ellos plantean. De eso es lo que se trata. Bueno, en cuarto lugar, trataremos de analizar los planteamientos teológicos contemporáneos y poner en evidencia los errores doctrinales de ellos o de los nuestros, refutando toda expresión teológica desviada de la revelación bíblica. Y ahí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nuestras propias teologías, confrontadas con las teologías contemporáneas, pueden estar como desviadas del pensamiento bíblico teológico. O sea, no crean que todas las teologías contemporáneas que no son nuestras teologías son teologías errabundas, teologías erradas o teologías equivocadas. Pues cada época tiene su manera de ver y de apreciar y de construir el dato teológico a la luz de la Biblia, de la historia y de la situación de los tiempos. Entonces hay que estar con la mente abierta y ser capaces de tener un pensamiento científico, una mentalidad científica, incluso para corregir nuestros propios errores. Yo haría la pregunta, por ejemplo, ¿hasta qué punto la teología de la liberación no es correcta cuando su planteamiento está basado en un análisis de la situación contemporánea de dependencia de nuestros países, de los países del primer mundo? Y por lo tanto, lo que planteaba la teología de la liberación, y sigue planteando hasta ahora, es la liberación de toda dependencia humana, en lo cultural, en lo social, en lo económico y lo político. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos una teología de la liberación, por ejemplo? Para que piensen, ¿no? ¿O necesitamos que nuestra teología reformada... Pastor, una consulta, una pregunta. Dime. Pastor, Sí. Bernardo, quería preguntar algo. Ya, dale. Si parte de esta liberación también es repensar la teología, ¿no? Sí, claro. Porque muchos de repensar la teología hoy, desde nuestros contextos, y por ejemplo yo soy presbiteriano reformado, ¿no? Ya. Pero... Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Ya. La teología liberal, la teología de la liberación, perdón, nos ayuda en ese sentido a tener un pensamiento crítico referente a nuestra dogmática, ¿no? Sí. Y creo que la palabra emancipación, la palabra pensamiento, la palabra el hecho de tener un raciocinio lógico frente a las posturas teológicas con las cuales hemos sido enseñados, mucho tiene que ver con eso también, ¿no? Con la teología de la liberación. Sí. La teología de la liberación, por ejemplo, en sus inicios, en los años 60 y 70, que es donde nace, digamos,
la, la teología esta de la liberación. E incluso empezó con Rubén Alves en Estados Unidos, con una tesis que él planteó que se llamó Teología de la Esperanza Humana, que luego Gustavo Gutiérrez leyó y le influyó en su pensamiento de la teología de la liberación, que tuvo una fuerte influencia en el catolicismo romano, ¿no? Pero tuvo un origen protestante. Ahora, esta teología es la que dio identidad a la teología latinoamericana y luego dio identidad a la teología contemporánea en el mundo. Estoy hablando, por ejemplo, del influjo que tuvo sobre Jürgen Moltmann, sobre Pannenberg, sobre un montón de otros teólogos europeos, ¿no? Que ahora están revisando su teología. Básicamente, la influencia estuvo en el método, el quehacer teológico contemporáneo, que empieza con un análisis de la situación, luego una lectura bíblico e histórica, bíblica, histórica y teológica, para finalmente terminar en una praxis, ¿no? Ese método es el método del propio de la teología latinoamericana, el aporte de la teología latinoamericana, no solo de la liberación, sino un montón de otras teologías emergentes, a la teología contemporánea mundial. Entonces, hay que estudiar con seriedad el planteamiento metodológico de la teología latinoamericana, ¿no? En ese sentido. Tanto que ha influido que ahora la teología asiática y africana está influida por este método contemporáneo de hacer teología. Igual la teología alemana, háblese de la teología inglesa, de Inglaterra, americana, la teología práctica o pragmatic theology en Estados Unidos, o en fin, un montón de ramas de la teología contemporánea, la teología política, la teología económica, en fin, todas estas teologías han sido influidas, por un lado, por los cambios en la teología, en el método y en el objeto de la teología, como vamos a ver en esta clase de hoy, a lo largo de la historia, y por otro lado, por el influjo de la teología latinoamericana, de la liberación, entre otras. ¿No? Estoy hablando de la teología, también la teología feminista, estoy hablando de la nueva hermenéutica, estoy hablando de la teología de la prosperidad incluso. Claro, esa teología de la prosperidad tiene sus matices terribles y sus desviaciones del texto bíblico que trataremos de corregir. Pero para no ir tan lejos y decirlo de una vez, yo creo que necesitamos organizar una teología de la prosperidad según la Biblia, ¿no? Porque pues la Biblia sí habla de la prosperidad, solo que no ciñe la prosperidad o no limita la prosperidad solamente a lo económico o financiero o a lo material, sino que habla de la prosperidad del alma, la prosperidad espiritual, la bendición de un hijo de Dios, como por ejemplo Abraham, que era un hombre rico y un hombre próspero en todo lo que él emprendía, solamente que Abraham es un adorador por excelencia, siempre está rodeado, siempre está en el altar. Entonces necesitamos una teología de la Shalom, tal vez no llamarle prosperidad, porque ya hay como anticuerpos con relación a esta teología de la prosperidad, pero sí una teología de la Shalom que es no un estado de bienestar, no solamente un tiempo de paz en la que no hay guerra, no. Según la Biblia, la Shalom es un estado de bienestar que viene con Jesucristo al inaugurar el reino de Dios y que se establecerá definitivamente cuando el reino sea una realidad a nivel cósmico, mundial o universal. Seremos completamente prósperos. Entonces hay que como que rehacer la teología de la prosperidad y escribir una o varias teologías de la prosperidad con otro nombre de repente, pero que hablen sobre el tema de la prosperidad. Así que lo que tú dices es perfectamente correcto. Hay que releer, rehacer
y hay que contextualizar nuestra teología. La teología tiene que responder al contexto actual. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Déjenme terminar nomás los 5 puntos de los objetivos que tenemos, ¿no? El último objetivo, el quinto, sería cultivar el encuentro personal con Dios para el crecimiento espiritual en un mundo dominado por el humanismo, en el que no tienen cabida muchas veces los principios absolutos revelados por Dios en su palabra. Este también es otro tema muy espinoso, ¿no? Si todos los principios bíblicos son absolutos o son relativos al contexto. No digo relativizados, sino relativos a cada contexto, ¿no? Porque puede ser a lo mejor en Estados Unidos un principio ético, teológico, puede ser un principio absoluto, pero vale allá y no vale aquí, porque allá es otro contexto, ¿no? Allá pues, se puede ser absoluto en algunos temas y relativo en otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la discriminación y el racismo, problema que acaban de tener hace poco con la matanza de un hombre de raíces africanas en este momento. ¿Y dónde están entonces los principios absolutos? ¿Dónde está la Constitución de Estados Unidos que dicen que es bíblica o que fue inspirada en la Biblia? ¿Hasta dónde se respeta o no se respeta esos principios? Ahí esos tales absolutos se han vuelto relativos. Y acá nosotros en América Latina igual podemos tener también algunos absolutos entre comillas y muchos absolutos también, muchos relativos. Ya discutiremos eso en su debido momento, ¿no? Estos serían como los objetivos de este curso. En realidad son 8 clases, así que es muy breve y vamos a tratar algunos de los contenidos. Hoy día haremos una introducción y tocaremos alguna parte de la historia de la teología. Hablaremos del lugar que ocupa la teología contemporánea en el contexto global, es decir, en la enciclopedia teológica. ¿Qué lugar ocupa la teología contemporánea? Hablaremos de los niveles de la teología, hablaremos del objeto de la teología y los cambios del enfoque del objeto de estudio en la historia y de las teologías emergentes. Toda teología es emergente en su momento. Lo que tal vez la teología patrística en el siglo II, III y IV, para su época, en ese momento era la época contemporánea para ellos. Para nosotros viene a ser la época antigua, pero en su momento ellos lo vivieron en su contemporaneidad como una teología emergente, una teología nueva, una teología que trataba de explicar la revelación en diálogo con el contexto de la época. Estoy pensando en San Agustín, San Jerónimo, en fin, todos los padres de la iglesia, tanto los apologistas como los maestros, que trataban de dialogar para corregir errores doctrinales de su época, pero ahora para nosotros es la teología antigua, de la Baja Edad Media, de los comienzos de la antigüedad, ¿no? Pero en su momento para ellos era teología contemporánea. Y hablando de los padres de la iglesia, la teología bíblica de Pablo, de Pedro, de Santiago y de todos los escritores de la Biblia, para ellos esa teología era la teología antigua, ¿no? La teología anterior o la teología fundamental. Ya hablaremos de esas categorías de la teología. ¿Por qué se llama teología fundamental? No fundamentalista, sino fundamental, que tiene que ver con la ética y la moral, cómo está compuesta la teología sistemática, bíblica, histórica y práctica, cómo sus componentes. De eso hablaremos el día de hoy. Solamente déjenme leer esta parte. Luego de la teología en la historia, la teología patrística, medieval y hasta llegar a la teología reformada. Hablaremos así muy puntualmente porque no tendremos mucho tiempo. La teología moderna y la teología liberal en la modernidad.
hablaremos de la teología posmoderna también, la tensión fundamental que hubo entre la ortodoxia, entre comillas, porque pues los ortodoxos y los evangélicos siempre han creído que su teología es la verdadera y han llamado su teología ortodoxa, ¿no? O teología querigmática, basada en el querigma bíblico, como pretendía Calvar, por ejemplo, ¿no? Estudiaremos con respeto a Calvar y veremos hasta dónde es verdad lo que él dice, hasta dónde no, y por qué le llama pretenciosamente teología ortodoxa. Ortos en griego es el centro o correcto, ¿no? Y la doxa es la doctrina. Esa es la doctrina ortodoxa, o lo que nosotros llamamos ahora, yo no uso mucho esa expresión, la sana doctrina, porque está sujeto a mucha discusión. ¿Cuál es la sana doctrina? La nuestra, la de cada uno. Y la de los otros no es sana. Ahora, la sana doctrina, creo yo, es la doctrina que emerge de la Biblia, la doctrina bíblica, pero pasado por la hermenéutica, la exégesis, la interpretación histórica y la interpretación incluso desde la tradición confesional de cada uno, ¿no? Nadie puede librarse del influjo de su tradición confesional. Sean ustedes los reformados o seamos nosotros los deformados, los pentecostales, igual tenemos que considerar el influjo de nuestra tradición. Es falso que nosotros digamos que nuestra teología no considera la tradición. Eso es absolutamente falso, o incorrecto, o es pura ignorancia, ¿no? Porque tenemos influjo de la reforma, sino, ¿y qué es la reforma? Es una tradición. Y el que no es reformado no estaría en lo correcto. Y el que es pentecostal y no es protestante reformado no está en lo correcto. Pues no, eso depende. Es discutible, ya lo discutiremos, ¿no? Igual hablemos de la herejía o de lo que se llama heresiología. No la doctrina verdadera, sino la jairesis o la herejía. ¿Qué cosa es herejía? ¿Hasta dónde una herejía de ayer es la verdad de hoy? O una verdad de ayer es herejía hoy. Para mencionar solo un tema, por ejemplo, el tema de los carismas. En algún momento la iglesia cristiana consideró los carismas, entre ellos el hablar en lenguas, como una herejía, sino como posesión demoníaca. Y mataron mucha gente que hablaba en lengua, porque decía que nadie puede hablar en lengua, porque según la tradición del cristianismo, que no era ni católico ni evangélico, era cristianismo católico en el sentido más universal del término, pero comenzaron a matar gente porque la constitución de la iglesia cristiana decía que los carismas descansan solo en el sacerdocio elegido, en el sacerdocio que ha sido ordenado, o sea, en el sacerdote, en los obispos o en las monjas, ¿no? Pero no en el pueblo creyente, en el pueblo oyente. Entonces, cualquiera del público, de los hermanos sencillos, si hablaba en lengua, o lo metían al río y lo ahogaban, o lo quemaban en la hoguera. Ahora, eso, pues nosotros ahora lo vemos como un abuso, pero fue considerado una herejía. Esa herejía carismática de ayer es ahora la verdad en este tiempo. Tanto que Harvey Cox dice que la iglesia del futuro va a ser una iglesia carismática, mística, o no será. ¿Qué quiere decir con no será? No será iglesia. La iglesia tiene que ser... Y así, hay muchas herejías antiguas que pueden ser verdades hoy, ¿no? Vamos a discutir el tema de la heresiología y la verdad. Luego estaremos mencionando muy rápidamente, y acá ustedes van a ser los que trabajan. Me gusta este curso cuando ustedes trabajan y yo cobro.
Cada uno de los estudiantes va a tomar uno de los siguientes temas a partir del libro de Harvey Cohn y de otro que les voy a dar, el de Rosino Ghibellini. Ya los he puesto ahí en el WhatsApp. Cada uno va a elegir uno de los temas, por ejemplo, la neortodoxia, la teología de la secularización, ética situacional, teología de la esperanza humana, teología de la historia, teología de la evolución, teología del proceso, la teología del ser, o el dispensacionalismo, o la teonomía, heteronomía, de Paul Tillich, entre otros. Cada uno elegirá un tema, lo estudiará y hará una exposición en las clases siguientes. Ya estamos pensando en la tercera clase, donde cada uno tendrá un tiempo de exposición de unos 15 minutos cada uno. Así que ya tienen que ir leyendo, porque en 2 semanas empezamos estos temas de exposición. Luego estaremos tratando las corrientes teológicas de mayor impacto en América Latina. Y aquí están los temas que vamos a tocar. La teología de la liberación estará a mi cargo, la teología de género igual, el movimiento ecuménico o ecumenismo y su teología, la nueva era, el movimiento neoapostólico profético. Ahí yo escribí un libro sobre los apóstoles en este tiempo, se los voy a pasar. Un libro que está como $20, no los voy a cobrar, se los voy a regalar. Y un libro sobre la teología de la prosperidad también. Muy bien, esto estará a mi cargo y luego, claro, debatiremos y discutiremos en clase. Un asunto muy importante es la participación en clase. No me gustaría que se queden callados escuchando nomás, sino que participen. Y terminaremos con la propuesta, el principio ético fundamental de siempre volver a las Sagradas Escrituras, que es nuestra norma de fe y de la teología, y también nuestra norma de conducta o de ética, ¿no? Y praxis. Y si nos queda tiempo, haremos algunos apuntes finales y algunas exposiciones que de repente no se han podido realizar a tiempo. Las estrategias metodológicas. Cada uno presentará una exposición resumida de los principales movimientos teológicos de los últimos años para dar una panorámica de la situación. Se evaluará los principales movimientos teológicos en la historia de la Iglesia a través de las Escrituras como norma de fe y conducta. Es decir, cuando elaboren ustedes un resumen del libro de Harvey Cohn, luego ustedes verán también si hay base bíblica o no. Afirmación de la necesidad de desarrollar el pensamiento teológico con profundas raíces en la Biblia, pero pertinente a nuestra realidad, o sea, la contextualización de la propuesta teológica o de una de esas corrientes, ¿no? Estoy refiriéndome a la exposición de los estudiantes de ciertos temas programados para propiciar el debate aquí en la clase. Tendremos evaluaciones escritas, una por alumno, en las cuales se evaluará el nivel del avance en el contenido del curso. Y tendrán que presentar reportes de lectura que incluya una información bibliográfica, apreciación del contenido y una valoración crítica. Y al final una monografía, ¿no? De 10 páginas, más o menos, una bibliografía final con al menos 5 entradas bibliográficas siguiendo las normas establecidas por el seminario presbiteriano en este caso, o por lo menos lo que ya se viene acostumbrando, ¿no? Ahí están los temas sobre de la monografía. Alguien podrá tomar, después que yo exponga sobre cada uno de estos temas, una profundización en cada una de estas teologías como monografía final. Y el cronograma es el siguiente. Vamos a tener lecturas a partir de la próxima semana. Hoy estamos 5 de junio. El 12 ya deben presentar la primera lectura y va a valer como un examen parcial.
ahí ustedes tienen, cada uno va a escoger hoy día en su casa, va a escoger un tema para exponer en la clase siguiente. Entonces, a partir del 12 de junio, cada uno va a exponer una clase. Prepárense por lo menos 4 o 5, o somos creo 6 estudiantes. Entonces, cada uno prepare un temita y tenerlo listo para las próximas clases. Si no nos alcance tiempo, pasaremos más adelante o lo postergaremos. Hay una bibliografía final. Esta es una breve bibliografía, luego les voy a pasar una cantidad de otros temas y les voy a pasar también libros descargados de la internet que están gratuitos para que ustedes puedan hacer su lectura. Vamos a tomar como base 2 libros. Voy a salir de aquí del Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro? José Brice estaba queriendo entrar ahí, ya lo admití. Hermanos, participen porque este curso es de diálogo fundamentalmente, de creación, de discusión. Si tienen alguna duda con respecto al curso, me gustaría que aparezca la imagen de ustedes porque me da la impresión que solamente lo dejan estático y de ahí se van a hacer otra cosa. Yo soy mal pensado. Entonces me gustaría verle la cara a cada uno. Por ejemplo, a la hermana, a José Cuya también. ¿Dónde está José? Que no lo veo. José, ¿estás ahí? Acá estoy, profesor. Ya. Yo no le pongo Por lo menos cámara. tu foto. ¿Perdón? No le pongo cámara porque le jala muy rápido la batería. Solo pongo audio. Ya. Ningún problema, pero por lo menos contesten las preguntas cuando yo les planteo. Este curso es más de diálogo teológico. No esperen que yo vaya a Pastor, hablar todo el tiempo. una pregunta. Sí, adelante. Pastor Bernardo. Sí, Carlos. No sé si puede repetir las próximas, ¿no? Si podía repetir. Ah, ya, claro. A ver, déjame poner aquí el sílabo. Un momentito que voy a abrirlo porque lo guardé. Me salí de aquí. Ya está. A ver, déjeme. Denme un segundito que estoy subiendo el curso. Ya, ¿te refieres a las lecturas? Carlos. Sí, para la próxima semana, no sabe. Sí, esta parte de profesor. aquí, mira, que la voy a, no sé si puedo, sí, que sí puedo. Esta Okay. parte de Lo que esta dice lectura, contenidos. Sí, en contenidos, ahí De lo he programación. subrayado con amarillo. Estos son los temas que queremos tocar. La neoortodoxia, teología de la secularización, ética situacional, teología de la esperanza, teología de la historia, de la evolución, del proceso, del ser, dispensacionalismo y el concepto de Paul Tillich de teonomía. Heteronomía también. Cualquiera de esos temas, profesor. Cualquiera de esos temas, cada uno elija un tema. Si queda alguno en el aire, no se preocupen. Tocaremos solo lo que ustedes elijan. Y este libro este está en el libro de Harvey Cohn. Ahí les voy a mostrar, voy a salir. Ahí ya les he mandado el sílabo, así que no se preocupen, ustedes lo tienen ahí. ¿Sí? Lo tienen, así que no va a haber problema, lo voy a grabar acá, el amarillo. Muy bien, ahí déjeme, a ver, levantar no sé si tengo aquí el WhatsApp. Pastor, ¿y podemos definir de una vez para que no se repitan de repente? Ah, sí. Los temas. Por ejemplo, ahí ya en el WhatsApp se Sí, ve lo que estoy abriendo. Escogemos. Ah, sí, claro.
Sería bueno si podemos definir de una vez, excelente. ¿Se puede ver ahí? Estos son los documentos que le envié. A ver, La esperanza, no se ve, ¿no? la evolución. Quería jalar aquí el... Acá está. Ahí se ve lo que les he enviado, los archivos. El primero es de Harvey Cohn, Teología Contemporánea en el Mundo, que está para descargar. Ya lo tienen ustedes. El otro es de este autor Perdomo sobre la teología evangélica, que son 3 partes de Perdomo. Perdomo, aquí está. Perdón, 2 partes, parte 1 y parte 2. Y luego está el de Rossino Ghibellini, que ustedes lo ven ahí. Es un libro, La teología del siglo XX. Entonces van a consultar Harvey Cohn, pero también consulten a Rossino Ghibellini, qué dice sobre ese tema que ustedes eligen. Y luego está el sílabo. Entonces ya lo tienen ahí en la, ustedes en el WhatsApp. Entonces, si pueden elegir de una vez, sería fantástico, ¿no? ¿Qué elegirían? Sí, Yo a voy a ver, hacer el teología del ser. biología del ser. A ver. Sí. ¿Quién es? Brisi, que me habla, perdón, no escuché. José Cuya, profesor. Cuya. Ya. Teología del ser. Muy bien. ¿Quién más quiere anotarse? Teología de la esperanza. Alejandrina. ¿No? Estoy anotándolo. ¿Qué otro quiere de una vez elegir su tema? Teología del ser, de la esperanza, teología de la historia. También hay teología política, en fin, heteronomía de Paul Tillich. De repente no se acuerdan porque ya les lo saqué otra vez, ¿no? Ahí lo voy a... Pero eso Para es para el recordar. lunes. Para el próximo viernes. Sí, para el viernes que viene. Ay, ok. Teología de la secularización queda, la ética situacional, teología de la historia, teología de la evolución, teología del proceso. No sé cuál de esas les interesa, ¿no? Pastor, Carlos, sí, pastor. Teonomía, según Paul Tillich. A ver. allá. Carlos, ¿Por orden la exposición o no poner el día de para el viernes. Pastor, va a ser así hablada, ¿no? Porque, o escrito. Sí, hablado, Ah, ok. sí, en vivo. Ya bueno, tengo a Cuya, Teología del Ser, Alejandrina, Teología de la Esperanza, Carlos, Teonomía. A ver, voy a ponerlo de nuevo para que lo puedan ver. Ahí tienen, pueden elegir. Pastor, yo haré la teología de la evolución. Ya, Joel Marcos. Joel, Teología de la Evolución. Sí. Muy bien. ¿Qué otro? A ver, déjenme ver. Creo que lo estoy retirando de la... Teología de la Historia, Dispensacionalismo, Neortodoxia. ¿Quién se anima? ¿Quién nos falta? José Brici, creo, ¿no?
¿Ya? Ve, Pastor si ya te Bernardo. animaste, sí, Ya, yo haría entonces teología del ser. ¿Ya lo cogieron? sí, ya lo tiene Cuya. A ver. Entonces, Puedes hacer secularización, ¿ah? teología, ya, yo lo hago. Teología de la secularización, Sí, pastor. Ujú. ¿ya? Pastor, disculpe, toda esa información está en los libros que nos envió, ¿no? Sí, Ya, sí, pastor. claro. Si no, tienen también ahí el San YouTube, ¿no? Ya, pastor. Digo, San Google. San Google. Alguien me falta, alguien me falta. En Google. Qué gracias. Tengo solo 5, ¿falta alguien? Yo pensé que es un teólogo, San Google. No, era un santo, es un santo. No sé de quién será el perro este, pero mío no es. Entonces, a ver, ¿alguien falta? ¿Alguien de lo de la clase ahí? Somos 5, profesor. En total, son 5. Nadie más va a entrar al curso. No sé. Ya, entonces ahí lo vamos a dejar en todo caso. Pero recuerden que tienen 15 minutos para exposición para la próxima clase. Y luego queremos participación de todos, ¿ah? Quiero que hablen, porque si no, yo solo no voy a estar hablando y pues no sabría si están entendiendo, no están entendiendo. Me gustaría siempre que pregunten todo el tiempo, que dialoguemos permanentemente, ¿no? Si hay algo que no se entiende, que me digan. Ok, muy bien, me están pasando la voz aquí. Muy bien, ¿ya estamos? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta con relación a la tarea o al sílabo? No, está claro, creo, ¿no? Pastor, le presento que mis perros están ladrando mucho. Ya, no hay problema. Pastor, lo presentamos, lo mandamos a su correo un resumen y también lo vamos a exponer aquí en vivo, ¿no? Lo van a exponer en vivo, sí. Lo que pasa es que si no les pido el escrito, me van a palabrear ese día. Así que, ojo que esto va a salir por YouTube, ¿eh? Entonces, mejor es que lo tengan por escrito. Por eso, Porque para... sí, mejor que escriban las líneas para saber, ¿no? La gente va a escuchar y va a decir, ¿de qué están hablando? Así que, ni modo. Entonces, vamos para adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está todo claro? Todo claro, pastor. Muy bien. Ahora es el mío ya. Sí, pastor. Bien, entonces vamos con la clase. Empezaremos entonces con el lugar de la teología contemporánea en la enciclopedia teológica. Déjenme, voy a minimizar un poquito para poder verles también. Solo lo tendré aquí a un costado para leer. No se ve nada, profesor. ¿No se ve? Allá. Ahora sí. ¿Te refieres tú a lo que estamos poniendo a la vista, no? Sí, vamos a tocar esta primera parte Sí. introductoria.
¿Qué lugar ocupa la teología contemporánea en la enciclopedia teológica? Como todos ustedes saben, la teología es aquella disciplina o ciencia o parte del conocimiento que tiene que ver con la revelación bíblica leída desde la historia o desde el contexto particular de cada quien. La teología siempre, para cada época, es una teología contemporánea. Entonces, para nosotros, la teología contemporánea empezó en el siglo XIX, cuando estábamos en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, por lo tanto, la teología contemporánea para nosotros, lo más probable es que tenga que ver más con la teología en el siglo XX y en el siglo XXI. Los que vengan después, en el siglo XXII, XXIII, si Cristo no vino antes, para ellos será en su época la teología contemporánea. Pero para nosotros, la teología contemporánea es teología de esta época. Y entonces, cuando decimos teología contemporánea, ¿a qué nos referimos? ¿Solo a la teología dogmática? Pues yo no. En realidad, nos referimos a las 4 partes de la teología, a las 4 grandes áreas de la teología. La teología se puede dividir en teología bíblica, teología histórica, teología dogmática y teología práctica, que son las divisiones más fundamentales de la teología. Entonces, cuando hacemos teología bíblica desde nuestro contexto actual, hacemos teología bíblica contemporánea. Igual, teología histórica contemporánea, teología dogmática contemporánea y teología práctica contemporánea. Vale decir que el adjetivo de contemporánea pues está en relación con la época en la que estamos viviendo en la actualidad. Por lo menos en un sentido global, en un sentido general, ¿no? En un sentido más particular, la teología contemporánea es aquella parte de la teología dogmática que reflexiona sobre los principales corrientes de pensamiento de nuestra época. Entonces, el lugar que tiene la teología contemporánea es la búsqueda o el diálogo entre las diversas áreas de la teología. Los biblistas dialogarán con los historiadores de la iglesia, los historiadores del pueblo de Israel, los historiadores de la doctrina, y luego con los teólogos prácticos o los pastoralistas. Igual los pastoralistas dialogarán con los biblistas y los historiadores, así como los teólogos dogmáticos. Espero que esto se pueda entender, ¿no? Hablamos de la enciclopedia teológica como el conjunto de disciplinas, de materias que en la teología contemporánea constituyen el conjunto total de la teología en el mundo. No solamente en cuanto a temas, sino también en cuanto a lugares y sujetos del quehacer teológico. Hablamos entonces de la teología contemporánea. Luego tenemos que pensar que hay en todo tiempo y en toda época un lugar para la emergencia o nacimiento de nuevas corrientes teológicas. Aquí estudiamos la neortodoxia, la teología de la secularización, la ética situacional, la teología de la esperanza, de la historia, de la evolución, como antecedentes o precedentes de la teología contemporánea actual. Pero, por ejemplo, una teología emergente de nuestra época sería, pues, ¿cuál es la teología escatológica? ¿Cuál es la teología de la epidemia? ¿Qué es nuestra reflexión teológica?
sobre la epidemia, esta epidemia mundial del coronavirus. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Y qué decimos? ¿Qué recomendamos? ¿Cómo la interpretamos? Ya han salido por ahí algunas teologías. Por ejemplo, teología contra la corrupción. Porque estamos viviendo tiempos de corrupción en todas las áreas. Corrupción social, corrupción política, corrupción, qué sé yo, cultural, económica, etc. Hay que elaborar una teología contra la corrupción, que podría llamarse a secas teología de la corrupción, pero ya esa forma de plantearlo nos llevaría tal vez o nos limitaría a hablar de la teología de los corruptos, porque los corruptos tienen también su propia teología que justifica sus acciones corruptas, ¿no? Pero nosotros, que esperemos no ser corruptos, tenemos que interpretar dónde están las bases, digamos, nociológicas o del conocimiento de la corrupción, las bases ético-morales, tal vez relajadas, en la que se basa la teología de la corrupción, o tal vez el fundamento dogmático o adogmático de creer que Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces ¿quién nos ve? Si nadie me ve y Dios no existe, yo puedo ser corrupto sin ningún problema, ¿no? Hasta que la justicia me alcance. Solamente si pienso que la justicia humana es la única a la cual habría que tener miedo y no tener temor ético, religioso, al Dios de la vida. Entonces, hay toda una teología de la corrupción que valdría la pena. Si alguien quiere tomar ese tema de la corrupción y hacer teología, enhorabuena, ¿no? Sería muy, muy útil antes que perder mucho tiempo en el contexto anterior de la teología con estas pautas que hemos dado, sino que le hemos dejado como tarea, por lo menos para que puedan leer y no llegar a creer que la teología contemporánea es la que nosotros nomás estamos haciendo. Quién sabe, en la historia se pueda demostrar que ya otros han hecho teología de la corrupción, por ejemplo. ¿Qué cosa es la nueva ortodoxia? Bueno, la nueva ortodoxia es una teología que tenía que ver con la teología contemporánea del siglo XIX, básicamente Calvar y otros, pero ellos son los únicos neoortodoxos. No fueron los ortodoxos en la Edad Media, siglo XII, que pensaban que estaban en la teología correcta y por lo tanto la teología de ellos era la teología ortodoxa. ¿Los padres de la iglesia no eran acaso neo-ortodoxos también, en un sentido amplio o lato? Sí, todo el mundo piensa que es ortodoxo, centrado y correcto. Pero que ya esa categoría de neo-ortodoxia adquirió un sentido en la historia. Igual con la teología de la secularización. La secularidad, aun cuando empezó con la modernidad, después de la Edad Media, con los grandes descubrimientos y el Renacimiento, empieza la secularización, ¿no? Ahí creo Bristi, que va a tocar la secularización, tendrá que irse hasta la Edad Media para ver cuánto de los medievales fueron pues los teóricos de la secularidad, ¿no? Y la secularización. Y luego existe otra palabra que se llama el secularismo, que es ya toda una exageración de negación de toda religiosidad. Ya se hablará sobre ese tema en su momento. Ustedes ponen y yo por ahí también meto un poco algunas investigaciones que uno ya hizo, meto mi cuchara para poder ampliar tal vez los temas o para poder incidir un poquito más en cada uno de los temas y luego haremos un debate. Cada uno hará las preguntas que corresponden. Entonces estoy poniendo ejemplos de lo que es la teología contemporánea y hasta dónde toda teología es emergente. No hay teología que no sea emergente. El cristianismo. ¿Alguien quiere preguntar? El cristianismo en Palestina del siglo I, con su teología, la de Pablo, la de Juan, la de Pedro, la de Santiago,
¿Qué era teología emergente? Una nueva teología que trató de releer y reinterpretar la teología judía en la que estaba basada. ¿Y qué es la teología judía? Una relectura, claro, con sus bemoles, ¿no? Una teología no estrictamente egipcia, pero sí una relectura de la teología egipcia donde Moisés se había formado y había bebido, o de la teología de Mesopotamia, ¿no? Del Enuma Elis y de otros escritos que ya se difundían en la época y que probablemente los hagiógrafos o los autores sagrados ya han leído. Entonces ellos también están releyendo las teologías existentes en su época. Entonces ya para ese mundo antiguo, la teología cristiana, la teología judía era una teología emergente en su momento. Entonces de eso hablamos cuando decimos que toda teología es una teología emergente. Entonces, en el siglo XXI tenemos varias teologías emergentes, ¿no? La teología feminista es una teología emergente. La teología de la liberación, en cierto modo, es una teología emergente. La teología de la prosperidad, la teología de la historia, son teologías emergentes. Igual podemos hablar de la teología de la sexualidad del siglo XXI, la teología de género, una teología emergente también. Es decir, que está emergiendo y que está cobrando un nuevo lugar en la historia del pensamiento teológico. Cuando dije teología de la liberación, ya no es una teología emergente, en cierto modo porque ya cuajó, ya tiene más de 60 años, ¿no? En esta teología ya no es tan emergente, ya es una teología cuajada, una teología con mucho fundamento bíblico, histórico y teológico. No es que recién está emergiendo, emergió en los años 60, ¿no? Y probablemente tenga sus antecedentes más remotos en la teología política europea, de Johann Baptist Metz o Moltmann y otros que han hecho teología política, el mismo Dietrich Bonhoeffer, el mismo Paul Tillich, teólogos europeos que de alguna forma han antecedido con sus pensamientos en términos de una teología política, ¿no? El mismo Karl Barth también. Y pues ustedes van a ver que muchos teólogos de la liberación han leído a estos autores protestantes porque han sido los teólogos del siglo XIX y del siglo XX con una gran influencia no solo en la teología protestante, sino también en la teología católica, ¿no? Y ahora, en base a ese pensamiento antecedente, han construido sus teologías. Muy bien, a eso nos referimos con la teología. Luego hay un tema que es sumamente importante antes de meterse a ortodoxia y herejía. Es el tema del objeto de la reflexión teológica. Hasta la Edad Media, a inicios de la Edad contemporánea, de la Edad moderna, la teología estaba relegada a las realidades celestes. La mayoría de los intelectuales, de los científicos, la intelectualidad en general, hasta el Renacimiento, habían pensado que los teólogos, los curas, los sacerdotes, los religiosos, igual en la Edad Moderna también, a inicios, los teólogos evangélicos, pensaban que ellos, su objeto de estudio, el campo propiamente de estudio de la teología es la religión y por lo tanto las realidades celestes. ¿Qué querían decir con las realidades celestes? Quieren decir todo lo que tiene que ver con el cielo, los ángeles, el fin del mundo, ideas para los intelectuales no creyentes, ideas míticas, ideas que son parte del folclore,
de las creencias ingenuas del pueblo, que no tenían un fundamento filosófico, lógico o de racionalidad científica. Y entonces los sacerdotes, los religiosos, deben dedicarse en base a sus creencias en esas realidades celestes o celestiales. Por lo tanto, el objeto de la teología para ellos se circunscribía a las realidades celestes. Si un teólogo quería reflexionar sobre las realidades terrestres, llámese política, economía, la sociedad, aunque todavía no estaba articulada las ciencias sociales hasta la Edad Media, pues decían que ese no era su campo, ¿no? Zapatero a tu zapato, les hubieran dicho, ¿no? Así lo dijo por lo menos Juan Marías, este gran filósofo, para referirse que los teólogos no deben meterse en la filosofía, sino que la filosofía es el campo de los filósofos, ¿no? Por eso dijo Zapatero a tu zapato, el sacerdote que se dedique a su religión y todo. Pero luego eso cambió con el tiempo y la teología pues reflexionaba sobre todo antes de que nos relegaran al campo de las realidades celestes. La teología ya reflexionaba sobre las realidades terrestres. Es decir, buscaba una respuesta a la problemática humana, a los problemas del hombre, del mundo, de la historia. Y claro, lo que pasa es que la teología, hasta la Edad Media, era la reina de las ciencias. Para estudiar filosofía o derecho, abogacía, jurisprudencia, tenías que pasar primero 2 años de estudio de teología en base al método medieval de aquel entonces, ¿no? La escolástica, al método escolástico, que consistía en 3 momentos: la lectio, la quaestio y la disputatio. La lectio es la lectura de los textos de los grandes pensadores antecedentes, para luego traer preguntas. El alumno tenía que traer preguntas a la universidad, pero preguntas sesudas, preguntas que reflejen que ha leído los textos de los pensadores antiguos, hacer una pregunta racional y lógica, ¿no? No una pregunta de investigación, profesor, ¿qué quiso decir fulanito? No, sino ¿por qué Aristóteles en su ética dice lo siguiente, ¿no? Y lee el texto y luego dice, a mí me parece que aquí está equivocado. Entonces, esa era la lectio. Luego venía la quaestio, con Q, quaestio. La quaestio es la pregunta que el alumno hacía para empezar la disputatio, o sea, el debate con el docente. El docente se supone que ya conocía el texto que había dejado para leer a los alumnos. Los alumnos traían la lectura, hacían la pregunta y entraba una disputa, una discusión con el docente. O sea, de igual a igual, basados ambos en la lectura, ¿no? A mí me gustaría que apliquemos ese método escolástico aquí, en esta clase. Que venga cada uno, exponga y que traiga una pregunta, que haga un análisis crítico y que levante algunas preguntas para discusión en clase y que todos participen. Eso supone que por lo menos debemos tener el libro a la mano y leer varios artículos, no solo el que nos han dejado, para poder debatir en clase. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objeto de la teología? Pues las realidades celestes y las realidades terrestres. No hay limitación para la teología en este tiempo a las realidades celestes. Hoy la teología dialoga con la economía, la política, la sociedad, la cultura y el mundo de las religiones. Es decir, dialoga con todos los campos, dialoga con la ciencia, las ciencias exactas, las ciencias humanas en general. Como que el teólogo
no llega a ser todavía un enciclopedista, pero por lo menos está facultado para poder leer muchas áreas del conocimiento y dialogar, porque su preocupación es el hombre, en este caso el hombre contemporáneo. Y digo el hombre contemporáneo porque la teología tiene que tener una respuesta a los grandes problemas humanos. Tiene que tener una respuesta de parte de Dios, a la luz de la Biblia y de la historia. ¿Cuál es la respuesta divina a los problemas humanos? El teólogo en esta época, en este siglo XXI, el teólogo y la teóloga, los teólogos en general, tienen que tener una respuesta al mundo. ¿Qué dice Dios sobre esta pandemia, sobre el coronavirus? ¿Es plan de Dios? ¿Es que Dios lo aprueba? ¿O es la voluntad permisiva de Dios? ¿O es que no existe Dios? ¿Es que solamente los seres humanos hacen y deshacen de esta creación como les viene en gana? ¿Va a haber un castigo para aquellos que manipulan la población mundial? Como se sabe ahora, están tratando de destruir la humanidad y que mueran 7.500 millones de personas para que queden solo 500 millones en el mundo y podamos ser felices y vivir. Es la teoría malthusiana y otras teorías que por ahí han salido desde hace muchos años. No es nuevo. La doctrina Rockefeller, el pensamiento de Bill Gates y otros, que tiene que ver con la creación de un nuevo mundo, del nuevo orden mundial, ¿no? Que tenemos que leer todo lo que está diciéndose sobre ese nuevo orden mundial. Esperábamos que ayer el hermano Pablo y yo, que le tocó ese tema, lo planteé, pero no hubo tiempo y solo se restringió a lo que él señala que fue la teología reformada. Yo tengo mis dudas de que eso sea la teología reformada, que el 666 sea el papado, ¿no? Por lo menos él señaló que los reformados toda la vida han pensado así. No sé si ustedes siguen pensando así. No sé. Ya conversaremos. ¿Cuál es la base bíblica para decir lo que se dijo, no? Lamentablemente no hubo mucho tiempo para discutir ni esa ni otras posturas. Igual la del rapto o del arrebatamiento también, etcétera, ¿no? Que habría que discutir en algún momento. Como verán, esos son temas antiguos, pero temas que tienen que ver con la teología contemporánea. Una crítica que nos han hecho a los teólogos académicos es que los teólogos siempre estamos pensando en las musarañas y que estamos tratando de contestar preguntas que ni los ángeles se hacen o las preguntas que no interesan a la humanidad, que estamos siempre respondiendo preguntas como en la Edad Media. En la Edad Media decían, la teología preguntaba si un ángel podía pararse en la punta de una aguja, ya que eran seres espirituales maleables, en el sentido de que podían amoldarse, podían crecer o podían hacerse muy pequeños, ¿no? Ahora, ¿a quién le importa ahora si un ángel puede pararse o no en la punta de una aguja? Pues a nadie. Eso es una pregunta barroca, una pregunta que ya no tiene sentido. Para nosotros, el sentido de la pregunta es, pues existe Dios, y si existe Dios, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Dónde está la justicia divina? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? Y esas son las preguntas que tenemos que responder como teólogos contemporáneos. ¿Qué le decimos a los homosexuales que quieren ser creyentes o que son creyentes? ¿Cómo hacemos teología? ¿Qué dice la Biblia? ¿O los condenamos de una vez y no dejamos entrar a ninguno en nuestros templos? ¿No? No sé, esas son preguntas actuales. ¿Qué decimos frente a los gobiernos, a los sistemas de gobierno actuales?
aquí nomás, para no ir muy lejos, ¿qué pensamos sobre el gobierno peruano de izquierda ultra ortodoxa casi, ¿no? Hoy día vinieron los chinos ¿cómo se llama donde empezó la pandemia? ¿Cómo? Es que se me fue el nombre. Hermano, ¿están ahí? ¿Me están escuchando o se perdió? De ¿Cómo? Wuhan. Wuhan. Ah, sí. Han venido hoy día, nos han visitado una cantidad de doctores. Ah, Yo 5 no es que yo chinos. tenga, sí, yo no es que tenga algo contra los chinos. Puedo creer en la Juan, buena pero Juan. voluntad. Sí, pero yo no estoy seguro. Francamente, no estoy seguro si vienen de buena fe o vienen para matar gente. La verdad, déjenme, perdónenme, pero yo no creo. ¿Por qué no invitar a los teólogos, a los médicos cubanos, por ejemplo, que han ido a China a ayudarle a los chinos? ¿Por qué llamar a los chinos? Claro. ¿Y por qué no llamar a los cubanos? ¿Y por qué no llamar y convocar? ¿Por qué este gobierno no ha convocado al colegio de los médicos, por ejemplo? Es la pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no les quieren escuchar al colegio profesional de médicos? Y no los toman en cuenta para nada. Pero sí llama gente del exterior que no conocen la cultura, que tendría que informarse del contexto nacional peruano, de las comidas que puedan afectar la salud del hombre peruano o de la mujer peruana. Cuando tenemos acá nuestros médicos, tanto clínicos como médicos naturistas también. Entonces yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces ahí hay que, como teólogos, tenemos que tener una palabra, pero para eso tenemos que estar informados y leer y recibir, digamos, muchas teorías y nuestra propia teoría del asunto, ¿no? Porque cuando menos nos demos cuenta, a lo mejor ya será tarde, ¿no? El teólogo tiene que ser alguien que es capaz de leer la historia desde las ciencias sociales, desde la filosofía, con la lógica, la racionalidad del mundo actual. Y estar alertos, ¿no? Alertas a todo lo que está sucediendo en el mundo para tener una respuesta. O sea, el teólogo no se debe solo a la iglesia, porque estamos como muy restringidos nosotros a la iglesia y a nuestra denominación nomás. Luego no tenemos una respuesta para las iglesias bautistas o para las iglesias nazarenas, la Alianza Cristiana y Misionera. Solo tenemos una respuesta para nuestra iglesia presbiteriana, por ejemplo. Y no tenemos una respuesta para los pentecostales. O los pentecostales no tienen una respuesta para las otras denominaciones. O no tenemos una respuesta para dialogar con los católicos, o con los ortodoxos, o con los judíos. Tenemos una aversión, miedo al ecumenismo, porque nos han vendido una idea falsa del ecumenismo, y pues entonces, claro, cuando mencionamos nomás la palabra ecuménico, ya la gente pega el grito al cielo y algunos no quieren ni usar la palabra porque ya tiene una mala connotación, es como si habláramos lisuras para la iglesia, ¿no? Pero precisamente esa no es una mentalidad científica que es la que debe tener el teólogo. El teólogo tiene que estar abierto. El teólogo tiene que ser un académico o una académica para hablar de las mujeres. El teólogo tiene que saber escuchar y dialogar con otros, porque su teología no es la única teología perfecta. Es la teología que él heredó o ella heredó en su tradición confesional. Y es lo que le han enseñado como si fuera la verdad y nada más que la verdad. Pues debe el teólogo empezar por examinar hasta qué punto su teología en conjunto, toda su teología, es verdadera
o está influida por una época o por una corriente o varias corrientes de pensamiento que se pudieron explicar en su momento y en su época, pero para este tiempo ya no vale, ¿no? Por ejemplo, la teología pentecostal es una teología fundamentalista, porque se basó en las normas y en el pensamiento o la teología fundamentalista del siglo XIX, basada en la inerrancia de las Sagradas Escrituras, en contra del nacimiento virginal de María, en contra del evangelio social, porque se hablaba del evangelio social ya en 1911, cuando se formó las Asambleas de Dios en Estados Unidos, 1914, firmaron los estatutos y declaración de la teología fundamentalista en 16 puntos. Entonces, su doctrina ahora tiene 16 puntos, pero que se deben al fundamentalismo del siglo XIX y nada tienen que ver con la exégesis contemporánea ni con la teología actual. Y se han quedado con esa teología. Pues, ¿por qué quedarse con esa teología? Para ellos es la verdadera, ¿no? Seguramente más de uno va a escuchar lo que estoy diciendo aquí a través del YouTube. Pero bueno, ¿qué importa, no? Porque la teología es eso, es reflexión crítica sobre lo que hacemos y sobre lo que creemos. Desde el punto de vista de las ciencias de la religión, la teología es una parte del sistema de creencias de toda religión. Y el sistema de creencias tiene una parte que es la teología, que es parte del sistema de creencias de cualquier religión. Si hablo de la religión pentecostal, que también van a pegar el grito al cielo cuando digo religión pentecostal. No, este teólogo está equivocado porque el pentecostalismo no es una religión, es una relación con Dios. Se llena la boca diciendo barbaridades como esa. ¿Cómo que no somos una religión? ¿Cómo que no tenemos una religiosidad? Si la religiosidad nuestra, la espiritualidad nuestra es parte de una religiosidad y somos miembros de la religión, la gran religión cristiana mundial. ¿Cómo que no somos una religión? Pero muchos creen que no somos una religión. Y entonces, claro, por eso van a discrepar, van a pegar el grito al cielo y algunos ya estarán por apagar el YouTube ahorita, que están escuchando lo que yo estoy diciendo. Pero hay que ser críticos. El hecho de que yo sea teólogo pentecostal no quiere decir que voy a beber y creer todo a pie juntilla lo que dice mi tradición pentecostal. Porque, dicho sea de paso, no hay solo una, hay muchas tradiciones pentecostales. Está la tradición menonita, la tradición anabaptista, pero también está la tradición, carismática de ese tiempo, neopentecostal, neoapostólica. No crean que todo lo que dicen los nuevos apóstoles y profetas es absolutamente falso, ¿no? Porque tienen mucho de la teología reformada, tienen parte de la teología calvinista, tienen parte de la teología arminiana, tienen parte de la teología fundamentalista, incluso dispensacional. Algunos se han vuelto preteristas, otros son futuristas. En fin, es un mosaico de muchas creencias que han juntado, porque son teologías emergentes, teologías que están formulándose y reformulándose todavía antes de ser una teología cuajada, una teología sólida, ¿no? Así que hay que pensar con mucho cuidado cuando hablamos de las teologías emergentes o cuando hablamos del objeto de estudio de la teología. Concluimos entonces que el objeto de la teología es el objeto, básicamente, el mundo entero en su totalidad. Las realidades celestes de las que la Biblia habla, como las realidades terrestres de nuestro tiempo, para dar una respuesta oportuna a la problemática humana en este tiempo. Esto es teología contemporánea, el cómo hacer teología en nuestra época, en el siglo XXI. ¿En qué consiste la teología reformada
en el siglo XXI. ¿En qué consiste la teología nazarena, la teología pentecostal, la teología neoapostólica en el siglo XXI? ¿Por qué es que nace? ¿Por qué es que hay tales y cuales corrientes de pensamiento? ¿A qué se debe? ¿O a qué responde? ¿Cuál es la intencionalidad con alguna respuesta de la teología? ¿Por qué surge la teología de la prosperidad? No estoy hablando de la verdad de esa teología o de la falsedad. Estoy hablando de los orígenes, de la etiología, de por qué surge una teología como la teología de la prosperidad. ¿Por qué en lugar de hacer teología de la prosperidad no tomaron de la teología de la liberación? Tal vez porque está más identificada con el catolicismo romano y hay una aversión a todo lo que sea católico, ¿no? ¿Es acaso que nosotros no somos también, en un sentido general, acaso no somos católicos también? ¿Católicos son solo los católicos romanos? ¿Acaso los católicos romanos, los teólogos católicos contemporáneos, no son protestantes también? ¿Acaso a Hans Küng, que es un teólogo católico, no lo han tildado de ser protestante y le han relegado a segundo plano si no lo votan de la Iglesia Católica? Él sigue siendo católico, pero dialoga ahora más con el mundo protestante. ¿Eso o no es protestante? ¿Protesta o no protesta contra las herejías católicos romanos? Los evangélicos, ¿somos protestantes? En el sentido teológico yo me considero protestante, pero en el sentido histórico, como pentecostal, no me siento tan protestante en realidad. ¿Por qué? Porque pues hemos perdido de vista el pensamiento reformado de la reforma protestante. Estamos como muy apegados a la tradición para hacer Ecclesia Reformata sempre reformanda, ¿no? No nos estamos reformando. Y veo que muchos teólogos protestantes tampoco se están reformando. Todavía siguen con las 5 solas, ¿no? La sola fide, sola escritura, soli gloria deo y las otras solas. Es que es lo único que hay que identifica a la teología reformada. Lo luterano es lo único que identifica a la teología reformada. O lo calvinista, o la teología de Calvino es lo único que identifica. O hay otros teólogos también reformados. ¿Acaso los anabaptistas no fueron también reformados? Es el otro ala, el ala de la reforma radical, pero eran igual reformados. Y entonces, ¿por qué no aceptar las posturas de los teólogos de la reforma radical, no? Es una pregunta en voz alta nomás, no necesito que me la contesten, solo para probar que los términos protestante como católico son términos de alguna forma relativos y no son absolutos en general, y que vale la pena que los estudiemos en su contexto, donde nacieron, en la situación vital, en el Sitz-im-Leben, donde nacieron cada una de las teologías. Muy bien, vamos a hacer un alto aquí de unos 10 minutos para hacer un respiro y para que se puedan reponer de todas las herejías que estoy hablando. 10 minutos y volvemos.